estimados amigos, nunca detenerse. Eso es lo importante que vamos a iniciar, compañeros. Eh, bueno, vamos a iniciar primera sesión de nuestra maestría en juicio de amparo en el sistema acusatorio adversarial. Nuestra asignatura se intitula Moderna Teoría de la Constitución. Esta asignatura la vamos a dividir en 6 distintas unidades. Hoy por lo menos vamos a revisar 2 unidades de ellas. Muy bien. Iniciamos, mis queridos amigos, con este tema tan importante que se titula Introducción al Derecho Constitucional. Ahí va, por favor. Acuérdense que hay que tener mucho cuidado con los micrófonos para que no estén aperturándose a cada momento, sino tengamos cuidado y utilicemos las herramientas para comunicarnos. Primera unidad, vamos a analizar el derecho constitucional, ¿sale? Concepto de constitución, partes que integran la constitución, diferentes tipos de constitución, poder constituyente, poderes constituidos, la constitución como fundamento del ordenamiento jurídico. Continuando con otros temas, como por ejemplo, sería el caso de la constitucionalización del orden jurídico, el Estado constitucional como resultante de la adopción de la ley, antecedentes del constitucionalismo clásico, nuevas tendencias constitucionales en el siglo XX, metodología del derecho constitucional y fuentes del derecho constitucional. Estos son los temas que vamos a analizar. Empecemos con el primero de estos temas, el derecho constitucional. Primero, antes que nada, la Constitución es la norma fundamental que define al Estado. Es decir, si nosotros hablamos de México como nación, lo primero que tendremos que destacar es de que hay un fundamento que le dio origen a nuestra nación. Este fundamento es la Constitución, ¿sale? Origen, fundamento, normas que la regulan. Entonces, define al Estado mexicano, le da origen, le da un sustento. Cuando una nación logra su independencia, cuando una nación se consolida, lo primero que va a surgir en el plano internacional es conformar una constitución. Eso es lo primero que ocurre. Muy bien. Segundo punto. Ahí va. Decimos, establece la forma del Estado. Muy bien. Ok. Entonces, por ejemplo, de acuerdo al devenir histórico de nuestra patria, vamos a encontrar que México es una república federal, ¿sale? Cuando hablamos de una república federal, hablamos de un solo sujeto de derecho internacional, uno solo. Este se denomina los Estados Unidos Mexicanos. Estados Unidos Mexicanos. Muy bien. Este es el nombre de nuestra patria. Hablamos de un Estado federal. También hablamos que este Estado federal es una república. Y en una república vamos a verificar que el pueblo es el soberano, ¿sale? Y entonces, en beneficio del pueblo, muy bien, se van a constituir los poderes constituidos. Aquí está, la república. Tomamos decisiones todos y vamos a encontrarnos representados por nuestras autoridades, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Sale? Muy bien.
Ok, muy bien. Se establece entonces la forma de nuestro estado. Somos un estado federal, somos una república. Nuestra conformación territorial se va a conformar de estados libres y soberanos. Aunque el término adecuado tendría que ser autónomos, porque soberanía solo hay una, no 32, solamente hay una. Y tenemos como sede de los poderes de la Unión la Ciudad de México. ¿Ok? República Federal compuesta de estados libres y soberanos y que tienen como base de su división territorial el municipio. Aproximadamente tenemos 2.500 municipios en nuestro país, de las cuales Oaxaca tiene más de 500 municipios. Muy bien. Ok, muy bien. ¿Qué más podemos destacar? Además de ser una federación conformado por una república, teniendo como base de la división territorial los estados y el municipio libre, destacamos que somos una república en la cual vamos a ejercer la democracia. ¿Sale? ¿Y qué es la democracia? Bueno, si nosotros nos vamos a un término que diría el ilustre Abraham Lincoln, ok, él decía lo siguiente en relación a la democracia. ¿Qué nos decía? La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ¿sale? Entonces, en este sentido, en la democracia, el pueblo toma decisiones fundamentales para su desarrollo, ¿sí? Entonces, aquí reiteramos la frase de Abraham Lincoln: gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Muy bien. Ok. Es entonces una democracia en la cual el pueblo va a elegir a sus respectivas autoridades a través del voto público, ¿sale? Se van a celebrar elecciones para renovar los integrantes del poder. Muy bien, entonces es una república representativa también. ¿Por qué? ¿Por qué representativa? Ahí va, atentos. Hemos dicho que más de 120 millones de mexicanos no se pueden poner de acuerdo, ¿verdad? Es muy complicado. Por eso se supone que elegimos a nuestras autoridades, ¿sale? Estas autoridades tendrían que hablar en beneficio del pueblo, no a sus intereses particulares, no, en beneficio del pueblo, porque quien es soberano es el pueblo. Muy bien. Entonces, reiteramos, México es una república. Es una república que es federal, ¿vale? Es una república representativa, es una república democrática, es una república que tiene como base territorial los Like. estados y como consecuencia también los respectivos municipios. Y por supuesto, lo que acaban de mencionar, es una república laica en la cual existe una separación del Estado y la Iglesia. Prácticamente esta separación las tenemos a partir de las denominadas
leyes de reforma. Muy bien. Ok. ¿Vamos bien? Perfecto. Continuamos y vemos que nuestra Constitución también señala una forma de gobierno. ¿Sale? Muy bien. En esta república que hemos venido mencionando, al constituirnos como una federación, ok, tenemos autoridades a nivel federal, ok, tenemos autoridades a nivel local y tenemos autoridades a nivel municipal. A nivel federal, tenemos al poder ejecutivo, tenemos al legislativo y tenemos al poder judicial. En relación al poder ejecutivo, vamos a ver que también tenemos una conformación de la administración pública centralizada, desconcentrada y descentralizada. Ok, la centralizada se encuentra encabezada por el presidente de la República y las secretarías de Estado. La desconcentrada, aunque tienen cierta libertad, dependen de la administración pública centralizada. Sigue habiendo ese nivel de coordinación. Y la descentralizada, hay una separación con la administración centralizada, tienen su propia autonomía, administran su propio patrimonio y esa autonomía se encuentra reconocida en la Constitución. Por eso a estos órganos los conocemos con el nombre de organismos constitucionales autónomos. ¿Sale? A nivel legislativo, tenemos un Congreso de la Unión. Este Congreso de la Unión se va a dividir en dos cámaras. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Muy bien. Se supone que los diputados representan al pueblo y los senadores representan el pacto federal. Muy bien. Pacto federal. Muy bien. El Poder Judicial se va a conformar de una Suprema Corte de Justicia de la Nación, de el Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, de los tribunales colegiados de circuito, de los tribunales colegiados de apelación, de los juzgados de distrito y del Consejo de la Judicatura Federal. ¿Sale? Esto por lo que respecta a nivel federal. Ahí tenemos conformado al gobierno. Y a nivel local, mis queridos maestros, vamos a tener nosotros también una administración pública conformada, por ejemplo, en lo que respecta al Ejecutivo, igual esa conformación, pero en este caso lo va a encabezar el gobernador del estado. ¿Sale? También tiene administración pública centralizada, desconcentrada y descentralizada. En el aparato legislativo tenemos un Congreso del Estado, ¿verdad? Y también tenemos una conformación de un poder judicial. Ahí está. Y si hablamos de nivel municipal, también tenemos una demarcación en esta división de poderes. Tenemos un ejecutivo en esta conformación de la administración pública centralizada del municipio se encuentra encabezada por el presidente municipal y trabaja de la mano con síndicos y regidores que conforman lo que se conoce como el ayuntamiento. A nivel legislativo, este ayuntamiento conforma una sesión
que se llama de cabildo, que aprueba el bando de policía y buen gobierno. Y en algunos municipios inclusive llegan a tener inclusive jueces municipales que resuelven algunas disputas, pues de alguna manera situaciones cotidianas que pueden ocurrir en el municipio, sobre todo faltas de naturaleza administrativa. Entonces ahí tenemos nosotros el fundamento de cómo la Constitución conforma esta forma de gobierno. Muy bien. ¿Qué más destacamos, mis queridos maestros? Bueno, destacamos también que la Constitución en el punto número 4 se establece. Ahí va. La Constitución reconoce los derechos fundamentales del gobernado. Atentos con el siguiente comentario. Ahí va. Hay una diferencia entre derechos humanos, ¿sale? Derechos fundamentales. Estos derechos fundamentales se encuentran plasmados en la Constitución, ¿sale? Aquí está. Y garantías constitucionales. ¿Cuál es la diferencia? Ahí va. Muy bien. Vamos a empezar. Los derechos humanos que vemos en esta primera línea existen por el simple hecho de pertenecer a la raza humana. Estamos con este cúmulo de derechos que deben ser reconocidos por el Estado. E inclusive, aunque no se hayan escrito en tratados o en normas, soy digno de protección, soy digno de garantía de estos derechos. Lo que pasa que para hacerlos más efectivos los derechos humanos, lo vamos a plasmar aquí, en un documento fundamental. Cuando ese derecho humano se reconoce en una norma fundamental como es la Constitución, ese derecho humano pasa a intitularse con el nombre de derechos fundamentales. Ok, bien. Los derechos fundamentales son esos derechos humanos reconocidos por nuestra Constitución y por los tratados internacionales. Y ahora hablamos de garantías. ¿Cuáles son los mecanismos que nosotros vamos a llevar a cabo para asegurar estos derechos? Las garantías son recursos procesales para hacer efectivos los derechos humanos. Y esta maestría versa sobre un recurso procesal que es el juicio de amparo para combatir actos de autoridad que vulneren los derechos fundamentales del gobernado. ¿Vamos bien? Entonces ya tenemos esa distinción entre derechos humanos, derechos fundamentales y sus garantías constitucionales. Muy bien. Ok. Siguiente punto. La Constitución regula poderes públicos, ¿vale? Es decir, el nacimiento de nuestras autoridades surge a partir de la Constitución. Antes no existen. Entonces, en ese sentido, vemos nosotros nuestra norma constitucional y esta norma va a dar origen a nuestros poderes constituidos. División de poderes. Ahí va. Muy bien. Entonces, vamos a dividir al poder, como diría Montesquieu, para que no se corrompa en una sola persona, en una sola institución. Estos poderes tienen como límite la competencia, la atribución que le señala la Constitución. No pueden hacer más allá de lo que la Constitución no les establezca. ¿Vale? Así de sencillo.
Estos poderes entonces tienen como límite el parámetro de constitucionalidad. Muy bien. Si realizan actos contrarios a la Constitución, existen mecanismos para que estos queden sin ningún efecto. Muy bien. Ok. En este punto, vemos que la Constitución establece relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos, es decir, cómo estos poderes públicos van a interactuar con el gobernado, con el pueblo. ¿Cuál es la interacción que existe entre estos poderes y el gobernado? Eso también se establece dentro de nuestra Constitución. Muy bien, maestros. Ok, perfecto. Muy bien. Ahora, ¿y cómo podemos definir esta norma fundamental? Primera referencia. La Constitución es un documento de carácter político. No es jurídico, ¿eh? Inclusive, vean ustedes la denominación que tiene nuestra Constitución. ¿Cómo se intitula? Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Y por qué se denomina política? Porque es la base, porque es el fundamento, porque es la organización de nuestra nación. Y esta Constitución no nace de una voluntad de los diputados o senadores, no, nace de esta voluntad que el pueblo le va a conferir a un órgano que crea la Constitución. Este órgano no es el legislativo, este órgano se llama Poder Constituyente. La última vez que en nuestro país se conformó un constituyente fue en 1917. Es el último momento en el cual el pueblo decidió darse un texto constitucional. A partir de ese momento a la fecha, la Constitución ha tenido reformas, pero su origen de ese proyecto se encuentra en ese Congreso Constituyente que se reunió de octubre de 1916 a febrero de 1917 en la ciudad de Querétaro. Muy bien. Ok, bien. Entonces es una decisión política. Ya lo mencionamos. No lo elabora cualquier poder, lo elabora un poder que está facultado para crear la Constitución. Ese poder se llama poder constituyente. ¿Sale? Muy bien. Nosotros ya hemos revisado, mis queridos amigos, y incluso se menciona mucho a ese poder constituyente de 1917, ¿verdad? ¿Qué decimos sobre ese constituyente? Bueno, después de darse la Constitución, si se fijan, ya nos ha vuelto a mencionar el mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creó la Constitución y luego de conformar este texto, este poder se disolvió. Este poder desapareció. Ya no volvió a tener ninguna función. Concluyó su obra con la promulgación de la Constitución del 5 de febrero de 1917. ¿Vamos bien? Ok, bien. Esta Constitución da origen a los poderes constituidos: ejecutivo, legislativo y judicial. Vamos a ver el orden. Ahí va. Vean cómo se está conformando el orden. Lo voy a poner un poquito más pequeño para que se alcance a distinguir. Ahí va. Muy bien.
Ok, ahí está. Perfecto. Muy bien. Entonces, tenemos que el pueblo convoca al poder constituyente, cuya única función de ese poder constituyente es crear una constitución. Luego que crea esa constitución, este poder desaparece y a partir de este momento va a dar origen a los llamados poderes constituidos, que estos poderes van a gobernar. Estos poderes materialmente van a estar ahí de forma permanente, ¿verdad? Estos sí son hechos para gobernar. Vamos bien, aunque su límite siempre va a ser el parámetro de constitucionalidad. Muy bien. Ok. Nuestra constitución es la norma suprema, es el fundamento del ulterior ordenamiento jurídico. ¿Y esto qué dice? ¿Cómo se come esto? Ahí va. Mis queridos amigos, la Constitución, dentro de los poderes constituidos, regula la función que realiza el Congreso de la Unión, conformada en esas dos cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. En esta conformación tienen una función estas cámaras, la creación de la norma. Al final de cuentas de todo lo que estamos señalando aquí, el fundamento, la base de esta norma va a ser la Constitución, la norma que le dio origen. Por eso esa ley, entre comillas, no pudiese ser contraria a la Constitución, entre comillas, ¿verdad? Porque nos damos cuenta que muchas normas son contrarias a la Constitución. Y si la norma es contraria a la Constitución, podemos combatirla como gobernados a través del juicio, ¿vale? De amparo. Muy bien. Entonces combatimos a la Constitución, combatimos la norma que contradice, la norma que vulnera la Constitución. Muy bien. Ok, va. Seguimos y vemos el siguiente comentario. Dice que regula los derechos fundamentales de los gobernados, ¿vale? Y bueno, y es mucho más amplio este elemento de conformidad con el artículo primero de nuestra Constitución. Es decir, en este punto, el gobernado va a gozar de los derechos humanos que se encuentran reconocidos en la Constitución, así como en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Muy bien, aquí los tenemos. Entonces, aquí está. Derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Muy bien. Ok, va. Vamos a filosofar un poco, maestros, porque este es un nivel de maestría y tenemos que entrar a profundidad de estos temas. Muy bien. Ok, ahí va. La Constitución tiene distintas acepciones. Un concepto antiguo, un concepto histórico, un concepto normativo, un concepto existencialista o decisionista y un concepto sociológico jurídico. Vamos a explicar cada uno de estos, ¿eh? Mucha atención. Empezamos con el concepto antiguo. Ahí va. Muy bien. En este concepto antiguo, entendemos a la Constitución como una realidad, ¿sale? Es decir, tiene un propósito social, tiene un propósito de convivencia. Por eso, esta Constitución
es la norma que va a regular la vida en la comunidad, la vida de la sociedad y su relación con el Estado. La Constitución opera dentro de esta comunidad organizada políticamente. Muy bien. Ok. Entonces, este es un primer elemento, es una realidad. Tiende a organizar la polis, tiende a organizar la comunidad. Muy bien. Siguiente punto. Dice, la Constitución es una organización. ¿Cómo se va a organizar la vida pública? ¿Sí? Esto deviene de esta concepción antigua de la Constitución de Atenas, publicada por Aristóteles. Si nosotros vemos en este caso la polis griega, ¿vale? Vamos a encontrarnos que en esta situación había que tener una organización social. Y en este punto, para Aristóteles, la Constitución tiene como propósito principal el cómo vamos a organizar el Estado y cómo este Estado regula el bien común de esta comunidad. Cómo se va a regular una armonía entre los miembros de esta polis. Muy bien. Ok. Y bueno, continuamos y vemos que la Constitución es una ley ferada, es decir, todo gobernante debe analizar cuál es la mejor constitución. ¿Sí? ¿Esto de qué depende? De su realidad, de su necesidad, de las formas que requiere organizar. Se organiza mejor el Estado para sus fines y para su comunidad. Es decir, en este punto, el gobernante, ¿vale? Tendría que tomar en consideración cuál es la mejor norma que debe de aplicar para su polis. ¿Cuál es la mejor norma para organizar la sociedad? Y la mejor norma podría ser una que tenga como base la monarquía, a contrario de la autarquía, ¿verdad? A contrario de la anarquía. ¿Vamos bien? Ok, a lo mejor desde este punto dice que es mejor la democracia a la aristocracia, ¿verdad? El gobierno de los notables. A lo mejor aquí lo más importante es que el pueblo tome decisiones sobre cómo se va a organizar, qué es lo que mejor funciona. ¿Vamos entendiendo esta concepción antigua de constitución? ¿Sí, maestros? Muy bien. Seguimos y vemos lo siguiente, el siguiente comentario en relación a estos puntos. Ahí va. Ahora vemos nosotros a la Constitución en una concepción histórica, ¿vale? Muy bien, bien. Lo primero que, por ejemplo, vamos a ver nosotros es el tema, ahí va, siglo XVI, más o menos, siglo XVI. Tenemos que esta pequeña isla de la Gran Bretaña toma control de toda esta parte de esta región. Aquí fundaron 13 colonias. Muy bien. Normalmente tenían cierta libertad, pero un día subieron los impuestos del té y esto empezó a iniciar una revuelta en contra del gobierno colonial. Las 13 colonias declaran su independencia de la Gran Bretaña, se liberan del grupo de este tema colonial y van a conformar una nación. Bien, aquí tenemos una imagen, mis queridos amigos, de estas 13 colonias. ¿Vale? Ahí va. Muy bien. Esta era la región
que abarcaba estas primeras colonias que existían en esta región de Norteamérica. Ahí va. Aquí lo importante, mis queridos amigos, era, bueno, ya nos independizamos del yugo colonial. Ahora, ¿qué hacemos? Esa fue una cuestión relevante para ellos. Cuando logran su independencia, lo primero que ocurre en este tema es lo siguiente. Ahí va. Estas 13 colonias dicen, a ver, cada una de nosotras somos una nación independiente. Por lo tanto, vamos a conformar 13 estados, ¿vale? Pero vamos a trabajar en una confederación para defendernos de ataques externos que podamos tener. Esto operó de 1776 a 1787. Y ahorita les digo por qué. Ahí va. Funcionó como una confederación. 3 estados independientes, pero en temas de defensa común tenían una confederación. En Estados Unidos, bueno, en la ciudad de Nueva York, se publicaba de forma mensual un periódico y en este periódico se hacía alusión a una obra. El libro llamado El Federalista. Aquí está. Muy bien. Este libro se publicaba en un periódico de los Estados Unidos, publicado por John Jay, James Madison y Alexander Hamilton. Aquí hablaban de la necesidad de conformar una federación, ¿sale? De conformar una nación sola, no 13, una sola y dar origen a una constitución. Cosa que ocurrió para 1787, dando origen a la constitución más antigua que sigue teniendo efectos el día de hoy. ¿Sale? Constitución de los Estados Unidos. Y esta constitución nació con 10 artículos que organizaban al Estado y posteriormente tuvo enmiendas. Desde 1787 hasta el día de hoy, esta constitución solamente tiene 27 enmiendas, ¿sale? 27 cambios a sus textos. Pocos cambios si verificamos la historia. La Constitución de Estados Unidos fue inspiración no solamente para las independencias de Latinoamérica, ¿sale? Sino también fue objeto de inspiración para un movimiento que ocurría en los Estados Unidos. Ahí va, ¿sale? A ver, permítame un momento. Muy bien. Ok. Muy bien. Entonces, no solamente fue inspiración para las independencias en Latinoamérica, también inspiró a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia. Revolución Francesa. ¿Sale? Muy bien. Ahí va. En este punto, para 1789, en Francia inició una revolución, derrocaron al antiguo régimen y se conformó la primera República Francesa. Esta república dio origen a este documento que fue la base, Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
de 1789. Por supuesto que también todo esto tuvo una inspiración para América Latina. Y ahorita menciono por qué. Y no dejemos de lado un documento muy importante que es el Proyecto Constitucional de Cádiz de 1812, que ese tuvo una vigencia en nuestro país, pero ahorita vamos a mencionarlo. Entonces, vamos bien con esta concepción histórica sobre nuestra Constitución. ¿Se va entendiendo? ¿Sí o no? ¿Tenemos algún comentario, alguna aportación hasta aquí, maestros? Muy bien. Ok, muy bien. Vamos a continuar. Ahí va. Muy bien. Concepto normativo. Hans Kelsen en su obra Teoría pura del derecho. A ver, aquí tenemos el pensamiento de Kelsen y Kelsen escribe esa obra, Teoría pura del derecho, en la cual establece el fundamento de la ley. ¿Cuál es el fundamento de la ley? Bien, su fundamento deviene de la norma que le da origen, de la norma base, de la norma fundamental. ¿Ok? Y además de que sea creado por una autoridad competente y que se establezca el proceso de creación de la norma. Cumpliendo con estos tres elementos, esto es lo que le da validez a la ley. Esto es lo que soporta su naturaleza. A partir de que se cumpla con estos requisitos, cumplimos con la base normativa y entonces la norma tendrá una aplicación espacial, ¿sale? Una aplicación temporal, una aplicación general. La aplicación de la norma en un espacio, en un tiempo, y es de observancia general y de cumplimiento obligatorio. ¿Vamos bien? Entonces, en este sentido, se habla de una jerarquía de nuestra Constitución. ¿Cómo está esto? Muy bien. Tenemos un sistema piramidal en la cual, de conformidad con el artículo 133 de nuestra Constitución, tenemos en el pedestal más alto a nuestra Constitución. De nuestro texto constitucional van a surgir las demás normas, como son los tratados internacionales, ¿vale? Las leyes federales, las leyes locales, los reglamentos, ¿vale? Los decretos, etcétera, etcétera. Hay una jerarquía normativa y entonces la Constitución es la base del ordenamiento jurídico. ¿Vamos bien? Bien. Por supuesto que hoy en día nosotros también, ya con la reforma en materia de derechos humanos, hablamos de un bloque de constitucionalidad. Y en ese bloque de constitucionalidad colocamos en el mismo rango, en el mismo parámetro de regularidad a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Muy bien. Y de aquí, mis queridos amigos, vamos a utilizar dos criterios de argumentación que nos van a servir para mantener este equilibrio. El principio, ¿vale? De interpretación conforme, ¿vale?
y el principio pro persona. Interpretación conforme. El acto de autoridad a la luz de la Constitución, a la luz de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Principio pro persona. Aplicar la norma que más favorezca, aplicar la norma que más amplíe, aplicar la norma más protectora de los derechos fundamentales del gobernado. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Ahora vamos a pasar a un concepto un poco complejo. Este concepto que vamos a denominar decisionista, y vamos a iniciar con un pequeño video de introducción al mismo. Iniciamos. La visión de Kelsen y Radbruch los confrontará durante los años en que el partido nazi asume el poder en Alemania. Los académicos simpatizantes de Adolfo Hitler tomarán posición frente al resto de sus colegas judíos y comunistas. En abril de 1933, Heidegger envió una carta a Carl Schmitt con el ruego de unirse al movimiento de Adolfo Hitler. La respuesta fue contundente. Carl Schmitt y Heidegger ingresaron el 1 de mayo de 1933 al Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. A partir de entonces, la relación entre ambos profesores fue estrecha. Entre ambos surgió un pacto para cooperar en la reconstrucción de la Facultad de Derecho de acuerdo al desarrollo científico y educativo del Reich. Schmitt fue nombrado editor del periódico de los juristas alemanes Deutschen Juristenzeitung. En él publicó artículos en los que exaltaba y justificaba todas las acciones arbitrarias que realizaba Hitler. En 1934, en su artículo El Führer protege el derecho, sostiene que Hitler podía crear directamente el derecho en virtud de su liderazgo como juez supremo. En otra parte afirmó, en realidad los actos del Führer son pura jurisdicción. Este no solo se subordina a la justicia, sino que por sí mismo eleva todo a la justicia. Schmitt había ingresado en Colonia como profesor en el otoño de 1932 e impartió solamente el semestre del verano del 33, durante el decanato de Hans Kelsen, quien ya era una figura mundialmente conocida. A pesar de la aparente simpatía del cuerpo docente, Kelsen fue la primera víctima de Schmitt y de la política racista del nacionalsocialismo en la Facultad de Derecho de Colonia. El 13 de abril de 1933, perdió su autorización para enseñar y fue destituido a petición del propio Schmitt. La misma política se le aplicó a aquellos académicos que simpatizaran con la izquierda o fueran judíos. Tal fue el caso de Walter Jelinek y Hermann Kantorowicz. Gustav Radbruch también fue víctima de la represión nazi. En abril de 1933 registran su domicilio y le incautan documentos. En mayo de ese mismo año es destituido conforme a la ley de renovación de los funcionarios de carrera. Sus estudiantes lo denuncian como un marxista convencido, opositor al nacionalsocialismo. El filósofo del derecho Karl Lorenz afirma que Radbruch tenía una doctrina producto de una mente profundamente estéril. Muy bien. Estamos viendo un comentario interesante en relación a la postura ideológica de Carl Schmitt y Hans Kelsen. Carl Schmitt escribió una obra sobre teoría de la Constitución. Carl Schmitt exaltaba el concepto decisionista de constitución. ¿En qué consiste este concepto? Bueno, lo más importante es dar el tema de garantía de la Constitución a un órgano que tenga la facultad de hacer cumplir la ley, a un órgano que tenga la facultad de crear el derecho, a un órgano que sea capaz de hacer que la norma se cumpla. ¿En qué años estamos hablando, compañeros? La década de los 30. Entonces, en ese momento, en Alemania, tenemos un régimen que tenía el control, ¿verdad? El Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes. Entonces, la ideología que se tenía en ese punto partía de doctrinas nazi.
¿A quién le vamos a dar la encomienda de hacer cumplir la Constitución? Pues al personaje de la historia que podía crear el derecho. Ya ven lo que dice, lo que decía Carl Schmitt, ¿verdad? Que los actos del Führer eran plena jurisdicción, ¿verdad? Y que tenía tal facultad de crear el derecho. Lo decía, a ver, no lo decía Juan de las Pitayas, ¿eh? Lo decía el mejor jurista alemán de esa época, ¿eh? Es decir, el mejor constitucionalista alemán señalaba que Hitler se encontraba por encima de la Constitución y que si alguien tenía la facultad de hacer valer la Constitución, sin lugar a dudas, era este personaje, Adolf Hitler. ¿Sale? Una postura completamente distinta a Hans Kelsen. Porque mientras Schmidt señalaba que el protector de la Constitución es Hitler, Hans Kelsen decía que el protector de la Constitución debe ser un tribunal creado para garantizar el orden constitucional. ¿Cómo se llama ese tribunal? Se denominó Tribunal Constitucional. ¿Sale? Ahí está. Posturas completamente encontradas sobre qué es la Constitución. ¿Nos damos cuenta, maestros? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Y tenemos otro concepto. Ahí va. Bien. Este concepto se va a intitular concepto, ¿sale? Sociológico jurídico. ¿En qué consiste? Tenemos a este personaje. Su nombre es Ferdinand Lasalle. En castellano lo conocemos con el nombre de Fernando Lasalle. Ferdinand Lasalle dio un discurso en el Congreso de Prusia. Un discurso que duró aproximadamente 2 horas y media, 3 horas. Pero ese discurso fue la base para una obra fundamental para todo constitucionalista. Esa obra se intitula ¿Qué es una constitución? ¿Sale? Muy bien. Esta es la obra de Fernando Lasalle, que es una constitución. Y en esta obra de qué es una constitución, nos señala a los factores reales del poder y nos habla de una constitución material. Para que la constitución material sirva, tenga utilidad, debe de tener origen en los factores reales del poder. ¿Cuáles son estos factores reales? Bueno, en esos momentos, los factores reales del poder para Ferdinand Lasalle, pues era el emperador, ¿sale? Era la clase burguesa, ¿sale? Era la iglesia, ¿sale? Eran los empresarios, muy bien, eran los banqueros, ok, pero al final de cuentas, lo que tenemos que tomar en consideración es que todos estos factores eran influyentes en el tema de nuestra Constitución. ¿El currículo para cuál es? Muy bien. A ver, dame un segundito, por favor. Muy bien. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Entonces, una constitución material, escuchen bien, material, sin tomar en consideración los factores reales del poder. ¿Saben qué decía Fernando Lasalle? ¿Qué decía de esta constitución? Que son simple hojas de papel. Si esa constitución no toma los factores reales del poder, la realidad es que no sirve. No tiene ningún fundamento, no tiene ningún sustento, mis queridos maestros. ¿Lo entendemos?
Muy bien, entonces era muy importante que se tomara en consideración los factores reales del poder para que la Constitución sea efectiva. ¿Bien? Ok, bien. Al final, vamos a concluir nosotros con las partes integrantes de una Constitución. En general, tenemos una parte dogmática, derechos humanos. Esta parte orgánica de nuestra Constitución, ¿dónde la vamos a encontrar, compañeros? Bueno, esta parte orgánica me parece que la vamos a encontrar impregnada en todo el texto de nuestra Constitución, en los 9 títulos, en los 136 artículos y en los transitorios que tenemos, ¿sale? En todo se encuentra impregnada los derechos humanos. ¿Vamos bien? Ok, bien. La parte orgánica relativa al funcionamiento del Estado, a las facultades y poderes, vamos a encontrarla en esta parte de nuestra Constitución que regula los poderes del Estado. El legislativo, el ejecutivo y el poder judicial. Muy bien. Estableciendo el legislativo en un Congreso de la Unión conformado por 2 cámaras. La Cámara de Diputados, ok, y la Cámara de Senadores. Muy bien. Diputados y senadores. El Poder Ejecutivo en el presidente de los Estados Unidos mexicanos, que es electo por el voto popular de los mexicanos y dura su encargo 6 años. Y el Poder Judicial, ya señalamos que se encuentra encabezado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los demás órganos que ya mencionamos, ¿verdad? ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, esto es la parte orgánica de nuestra Constitución. Y tenemos una parte pragmática, ¿sale? Programática, perdón. Naturaleza y característica del Estado mexicano, ¿sale? Ahí va. Entonces, nuestra Constitución define a nuestro país, define nuestra patria, ¿ok? La esencia de esta nación tiene que ver con el tema de la república. En la república, maestros, acuérdense, quien toma decisiones es el pueblo, ¿sale? El pueblo es el soberano. La república federal, ¿sale? La república democrática, ¿sale? La república representativa, la república compuesta de estados libres y soberanos, ¿vale? La república que al final de cuentas es laica, garantizando la separación del Estado y la Iglesia. Esa es la naturaleza y característica del Estado mexicano. Esa es la esencia del Estado. Muy bien. Muy bien. Por supuesto que también tenemos otros parámetros como los derechos sociales. Bien. En este punto, cuando el constituyente mexicano se reunió en Querétaro, se hizo algo que trascendió en la historia. Ahí les da. México
en sus artículos, ¿sale? Ahí va. Tercero, señalaba algo que nunca nadie había establecido, la educación obligatoria, ¿sale? Ok, ¿qué más? Artículo cuarto, aunque sea a la letra, porque en la práctica no ocurría todavía, ¿eh? La igualdad entre el hombre y la mujer, ¿sale? Aunque sea en la letra, en ese momento se establecía. ¿Vamos bien? Ok. Artículo quinto. La libertad de dedicarnos a una actividad lícita. Ok. Muy bien. Después tenemos el artículo 27. Derechos de ejidatarios, ¿sale? De comuneros. Muy bien. Y la prohibición del latifundio. ¿Vale? Muy bien. Artículo 123. Los derechos laborales. Muy bien. Esto nos parece algo muy habitual el día de hoy, pero para 1917 fue algo completamente revolucionario, ¿eh? Para 1917 esto fue una situación que marcó la historia del constitucionalismo mundial. México por primera vez lo hizo. Estas posturas sociales fueron tomadas por dos naciones. Ahí va. Vamos a ver que la tomó la denominada República de Weimar. ¿Vale? Aquí va. La República de Weimar, como la vemos en este punto, que es el estado que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí voy, ¿eh? A ver, permítame. Muy bien. Ahí va. Este estado surgió después de la Primera Guerra Mundial. Aquí está. República de Weimar en Alemania y también inspiró a la Constitución de la Unión Soviética. O sea, imaginen la importancia que tuvo nuestra Constitución para que fuera base de estas dos grandes naciones. 1919, 1918 fue inspiración la Constitución mexicana. ¿Vamos bien? Ok, bien. Previsiones generales. El tema de la ciudadanía, ¿sale? ¿Quiénes son considerados ciudadanos mexicanos? Son las personas mayores de 18 años con un modo honesto de vivir. Los que no se encuentren de este parámetro son extranjeros, ¿sale? También hablamos, por supuesto, del territorio del Estado. Más o menos haciendo un comentario, hay que tomar en consideración lo siguiente. Ahí va. Nuestra superficie continental, ¿sale? Las islas, arrecifes y demás que conforman esta superficie continental. Nuestro mar territorial, 12 millas náuticas, zona contigua, 24 millas náuticas y zona económica exclusiva, 200 millas náuticas. ¿Sale? Después de estas 200 empieza el alta mar. Muy bien. Acuérdense que hacemos una proyección hacia la estratosfera porque es el control del espacio aéreo que ejerce México.
y una extensión de nuestros territorios son las embajadas y consulados que se encuentren en el extranjero, así como aeronaves mexicanas que tengan matrícula mexicana. Esto para considerar el tema del capítulo geográfico. ¿Vamos bien? México nació con cerca de 5 millones de kilómetros cuadrados, compañeros, y lamentablemente los perdimos. Perdimos más de la mitad. 3 millones por lo menos sí perdimos. Muy bien. Ok. Seguimos y tenemos un artículo de supremacía constitucional, artículo 133. ¿Qué nos dice el 133? Bueno, nos dice lo siguiente. Dice esta constitución. Ahí va. ¿Sale? Las leyes del Congreso de la Unión. Ok. Y los tratados internacionales que celebre el Estado mexicano, ¿sale? Son la norma suprema de toda la Unión. ¿Sale? Entonces, aquí los tenemos. Constitución, leyes que emanen del Congreso de la Unión y los tratados internacionales. ¿Sale? Muy bien. Ok. El artículo 133 siempre ha sido muy claro. Sin embargo, sí hay que destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido muchos criterios en relación al artículo 133. Voy a mencionar algunos aspectos. Por ejemplo, si nos remontamos a la década de los 80, la Corte establecía una supremacía en este sentido. Ahí va. Voy a poner una pirámide. Ahí voy. Decía la Corte, estamos en los 80, ¿vale? Muy bien. Primer lugar, la Constitución. Ok. Abajo de ella, las leyes del Congreso de la Unión. Abajo de ella, los tratados internacionales. Y así. Década de los 80. ¿Vamos bien? Ok. Década de los 90. Con la celebración del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, la Corte cambió su criterio diciendo la Constitución hasta arriba, abajo los tratados internacionales y abajo las leyes del Congreso de la Unión. ¿Sale? Década de los 90. En el 2000 empezó a señalar una cuestión de que en algunos casos vamos a lograr un equilibrio entre la Constitución y los tratados internacionales para ampliar la esfera de derechos, un cierto equilibrio. Pero hasta la reforma del 2011 es donde ya se establece totalmente esta igualdad entre la Constitución, ¿vale? Y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Fundamento, artículo primero de la Constitución y contradicción de tesis 293, diagonal 2011. ¿Vamos bien? Ok. Siguiente punto. Artículo 135. Las reformas a la Constitución. ¿Qué nos dice el 135? Dice, esta Constitución, ¿sale? Puede ser adicionada o reformada, ¿sale? Para eso requerimos a los miembros presentes
del Congreso de la Unión. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí, compañeros? Sí, muy bien. Aquí está. Ahí va, ¿eh? Requerimos a los miembros presentes del Congreso de la Unión. Muy bien. ¿Qué más destacamos? Estos deben aprobar la reforma en 2/3 partes y después va a pasar a las legislaturas de los gobiernos de nuestro país, ¿sale? A las legislaturas de los congresos locales, a la mayoría. Entonces, reiteramos, ahí va. Requerimos los miembros presentes del Congreso de la Unión que la aprueben en 2/3 partes y después que pase por el voto de la mayoría de las legislaturas de los estados. En este supuesto requerimos 17 legislaturas. Muy bien. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Estas son las reformas a nuestra Constitución, artículo 135. ¿Vale? Ok. ¿Dudas, comentarios, aclaraciones? ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Artículo 136. Dice, permanencia de la Constitución. Ahí va. Atentos. Dice, si por alguna causa un movimiento armado, ¿vale? Interrumpiera la vigencia de nuestra Constitución, ¿sale? Y en nuestro país se estableciera un régimen distinto al que garantiza nuestra Constitución, dice el artículo 136, tan luego como las instituciones del Estado recuperen el control, se va a sancionar a los que atentaron en contra de nuestro orden y la Constitución retomará su vigencia. ¿Se entendió el artículo 136? Permanencia de la Constitución. ¿Dudas, comentarios? ¿Está claro, maestros? ¿Vamos bien? Ok, vale, muy bien. Siguiente punto. Decimos, ¿y cómo tenemos nosotros nuestra Constitución? Bueno, esto no sé si me acuerdo si lo mencionó un poco la sesión pasada, pero hablamos de constituciones consuetudinarias. En la Gran Bretaña tenemos el precedente judicial, tenemos la tradición jurídica, ¿sale? Aquí los tenemos. Tenemos a estos jueces que al no existir una constitución escrita, las resoluciones, los criterios que ellos resuelven caso por caso, cuidado compañeros, micrófono por favor, caso por caso, cuidado, escucha mucho, cuidado. Ok, reitero, caso por caso, ¿sale? Forman el antecedente constitucional. No hay una constitución escrita, que quede muy claro, maestros. No hay una constitución escrita, sino hay un planteamiento de los casos que resuelve la magistratura y estos son los que conforman el precedente constitucional, la tradición, la costumbre, los casos que resuelven los jueces. ¿Se entiende? Mientras que en el caso de una constitución escrita, el precedente cambia. ¿Por qué? Porque aquí nosotros sí tenemos una constitución material.
Ahí está, una constitución que se encuentra plasmado en un documento fundamental. La mayor parte de constituciones son así, son constituciones escritas. ¿Vamos bien? Ok. Constitución rígida y flexible. Ahí va. Artículo 136. Si voy a reformar a la Constitución, hay un procedimiento particular que yo debo de seguir. 136 de la Constitución. Requiero a los miembros presentes del Congreso de la Unión y que esos miembros presentes por 2/3 partes aprueben las reformas y después pase por el voto de la mayoría de las legislaturas de los estados. Ahí está. Muy bien. Y las constituciones flexibles se modifican como cualquier ley ordinaria. Como cualquier ley ordinaria. ¿Vamos bien? Ok. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917. Constitución Política que tenemos vigente al 2023. Ha crecido en más de 600 reformas. Es decir, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué tan difícil será modificarla si tiene más de 600 reformas? ¿Vale? ¿Realmente sería una constitución en toda la extensión de la palabra rígida o tiene mucha flexibilidad la Constitución mexicana? Porque el procedimiento es rígido, ¿eh? Pero lamentablemente nos damos cuenta que es muy fácil modificarla. Tiene más de 600 reformas. ¿Se entiende? Muy bien. Para que vean el parámetro de comparación. Ahí va. La Constitución de los Estados Unidos. Ahí va. Ok. Nos damos cuenta que esta Constitución, mis queridos amigos, pues tiene de 1787 a la fecha. ¿Cuántos años tiene, maestros? Pues va a cumplir cerca de 250 años, ¿verdad? Con cerca de 250 años de existencia, compañeros, esta Constitución solamente tiene 27 enmiendas. Solamente 27, compañeros. Entonces, ¿por qué nuestra Constitución se modifica tanto y por qué esta no tanto, verdad? ¿Realmente somos un sistema rígido? O eso está entre comillas, ¿verdad? ¿Se entiende? Muy bien. Las constituciones otorgadas son concedidas por un rey. ¿Sale? El rey da la constitución a su pueblo. ¿Sale? El rey, en un ejercicio de buen gobierno, dice, doy a mi pueblo esta constitución. Otorgo un privilegio. ¿Vamos bien? Ok. Las constituciones pactadas son las que dijo Fernando Lasalle. Es decir, estas constituciones son la suma de los factores reales del poder. Ahí va. Debo decir que la Constitución mexicana de 1917 hasta cierto punto es una suma de factores reales del poder, porque tenemos al grupo carrancista que se afianzó como líder del líder del movimiento revolucionario, y este grupo carrancista sacó y no dejó que villistas y zapatistas, ¿sale?, tuviesen intervención en este Congreso. Entonces ya radicamos a un grupo. Y aparte, en este grupo, conformamos también a los empresarios, ¿sale?,
conformamos a algunos personajes con dinero, con recursos públicos, y también, por supuesto, aunque no se diga, la iglesia tuvo cierta intervención. Entonces, me digan o no me crean o no, es una suma de factores reales del poder, la Constitución del 5 de febrero de 1917. ¿Se entiende? Muy bien, porque inclusive lean ustedes la memoria del Congreso de 1917 y van a ver que habían diputados de la empresa del Águila, de la empresa de la Huasteca, de las empresas, o sea, había gente había diputados que representaban a los empresarios. O sea, no me digan que no fue una suma de factores reales del poder. Desde que Carranza se afianzó como líder máximo de la revolución, pues ello implicaba que había un contexto político, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, unas que dicen que son peligrosas, hasta cierto punto son las de soberanía nacional. ¿Por qué, maestros? A ver, ahí les va. Voy a poner un ejemplo, ¿eh? Ahí va. Imaginemos el caso de Venezuela con Nicolás Maduro, ¿verdad? Bueno, y con Hugo Chávez principalmente. Ok, ahí va. Muy bien. ¿Cuál es este contexto de Hugo Chávez cuando llegó al poder? Bueno, llega al poder y modifica la constitución de Venezuela y hasta cierto punto Hugo Chávez justificó que fue la voluntad del pueblo modificar la constitución. Y en ese punto, este personaje se afianzó en el poder cuando en su momento comentó que no tenía la intención de afianzarse en el poder. La muerte lo quitó del poder, porque si no siguiera siendo el líder de Venezuela, ¿verdad? Y entonces continuó su subordinado Nicolás Maduro. Pero el punto es, mucho cuidado cuando digamos que el pueblo en cualquier momento puede modificar su constitución, porque esto puede ser un control político, ¿verdad? Esto puede ser utilizado con malas intenciones para afianzarse en el poder, manipulando al pueblo y diciéndole que el pueblo, al ser el soberano, pues decide, pues darse una nueva constitución y a lo mejor saben para qué se utiliza, para que estos grupos se afiancen en el poder. Entonces, cuidado, mis queridos maestros, con el tema de las constituciones de soberanía nacional. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Ya mencioné estos dos aspectos. ¿Quién crea la constitución? Poder constituyente, poder originario. ¿Sale? Les voy a decir por qué nuestra constitución es más política que nada. Ahí les va. Inició la Revolución Mexicana. ¿Sale? Ok. ¿Qué constitución se encontraba vigente en estos momentos cuando tenemos la revolución en nuestro país? ¿Qué constitución, compañeros? La Constitución de 1857. ¿Sale? Esta es la que teníamos vigente en nuestro país. Ahí va. Muy bien. Ok. Carranza tenía una intención y hasta cierto punto sabía que para llegar y restablecer el orden, la Constitución del 57, que hasta cierto punto fue interrumpida con el movimiento revolucionario, que esta Constitución retomara su vigencia. Carranza no tenía ninguna facultad para convocar ningún congreso constituyente, ninguna facultad legal, pero sí legítima al tener control político sobre cierta parte del país y al hasta cierto punto representar cierta facción del pueblo. Hasta cierto punto tenía legitimidad, pero no legalidad, ¿eh? Que son dos cuestiones distintas, ¿vale? Muy bien.
El proyecto de Carranza era reformar la Constitución de 1857, pero fueron tales los cambios que realmente tenemos un proyecto completamente distinto al que existía en 1857. ¿Se entiende, maestros? Es decir, al final de cuentas, para hacer esta reforma, Carranza sabía que tenía que convocar a un Congreso Constituyente. Ya lo mencioné. Este Congreso Constituyente, en realidad, sí hubo una participación para elegirlos. Una participación, si usted quiere, no tan numerosa, pero sí hubo elecciones para convocar este Congreso. Y entonces este Congreso Constituyente creó la Constitución que nos rige al día de hoy. ¿Sale? Claro, que de antemano hay que decirlo. La mayor influencia política la recibió de el varón de Cuatro Ciénegas, don Venustiano Carranza. Muy bien. Ok. Este poder constituyente crea todo el orden jurídico. Ya lo mencionamos, mis queridos maestros. Es decir, a partir de la Constitución se organiza el poder. A partir de esta Constitución creamos la norma, creamos la ley. Muy bien. Aquí está. El sustento normativo toma como base la Constitución. Muy bien. El poder constituyente es un poder ilimitado con una sola función. ¿Cómo es eso? A ver, imaginen que el poder constituyente es como el genio de la lámpara. ¿Qué tiene este genio de la lámpara, compañeros? ¿Qué tiene? Tiene un poder inconmensurable, muchísimo poder, pero todo ese poder lo restringe esta lamparita y no puede actuar por mutuo propio si alguien no frota la lámpara. El constituyente tiene algo muy similar, mucho poder, muchísimo poder para una sola función, darse una constitución. ¿Se entiende? Es todo lo que tiene ese poder constituyente, nada más. Como decimos, una única función, darse una constitución. Como consecuencia, hemos dicho, no gobierna, no realiza ninguna función de gobierno. No es su función, no es su atribución, no es para lo que está creado. ¿Comentarios, dudas? ¿Se entiende? Muy bien. Como ya hemos establecido, los poderes constituidos, eso sí gobiernan. Estos poderes son derivados de la Constitución. Su origen se tienen en el poder constituyente. Son poderes que son limitados, no pueden hacer lo que le plazca, tienen límites. Aquí está. Estos son los poderes constituidos, ¿sale? La división de poderes. Muy bien. Aquí está. Ejecutivo, legislativo y judicial. Tienen múltiples funciones, pero ¿qué creen? Esas funciones se encuentran perfectamente delimitadas por nuestra Constitución. No pueden hacer lo que les plazca. Su parámetro de actuación es lo que dice la Constitución. Son limitados, aunque destacamos que tienen múltiples funciones. ¿Para qué están hechos, maestros? Para gobernar. Esa es su principal atribución.
gobernar. Muy bien. Maestros, decimos lo siguiente. La Constitución es el fundamento del ordenamiento jurídico, ¿sí? La Constitución es la base y es la que da sustento, la que da origen a esta norma secundaria. ¿Vamos bien? Ok. En esta postura kelseniana, destacamos lo siguiente. Entonces, la base, el fundamento, es la Constitución. La Constitución crea la norma secundaria, la norma derivada de la Constitución. Ahí está, ¿verdad? Muy bien. Esta norma no puede contradecir la Constitución. Y en caso de que la contradiga, tenemos que dejarla sin efectos para que el orden constitucional pueda funcionar nuevamente. ¿Sí? Dejamos sin sustento la norma que es contraria a la Constitución. ¿Sí nos queda claro esa postura? ¿Vamos bien? ¿Sí, maestros? Muy bien. Rápidamente, este tema que vamos a exponer es de un autor mexicano de nombre Rolando Tamayo Salmorán. Vean cómo vamos a hablar de la constitucionalización del orden jurídico. La base inicial de este orden, la base inicial del fundamento constitucional es el hecho social, el hecho político, el hecho económico, el hecho derivado de la guerra, el hecho derivado del conflicto, ¿verdad? Ahí está, una revolución que tuvimos en México de 1910. Muy bien. Para regular esa lucha, para regular los objetivos del proyecto constituyente, vamos a dar origen a una constitución. La norma 1, la base de todo el sistema jurídico. La norma 1, la norma constitucional, da fundamento a los poderes constituidos. Aquí tenemos el ejemplo de un poder constituido. Muy bien. Ok. Este poder constituido, ¿qué función tiene, compañeros? Crear la ley, ¿verdad? Aquí está. Este es la norma número 2, la norma derivada de la Constitución. Que nos quede claro, esta norma 2 puede ser contraria a esta norma 1, compañeros. Puede ser de alguna manera esta norma 2 establecer parámetros distintos a los de la norma 1. No, No, ¿verdad? Porque tiene su origen en la norma constitucional. Si esta norma es contraria, nosotros tenemos que combatirla para dejarla sin efectos al ser contraria al orden constitucional. ¿Cómo la vamos a combatir? Por ejemplo, a través del amparo contra leyes, ¿sale? O también en el siguiente caso, cuando se aplique a un acto de autoridad en particular, podrán establecer que el acto de autoridad se funda en una norma inconstitucional. Y entonces ustedes hacen un ejercicio de control difuso de constitucionalidad. ¿Lo vamos entendiendo? norma secundaria. Exactamente. Entonces, en este punto, maestros, de aquí, de este punto
a este otro punto, hacemos un ejercicio de control de constitucionalidad de leyes. Muy bien. ¿Se entiende? Muy bien. La norma secundaria regula un acto 2. ¿Ok? La actuación de los jueces. Y estos jueces que realizan un acto 2, un acto derivado de la ley secundaria, emiten una norma 3. Por ejemplo, cuando emiten una sentencia, cuando emiten una resolución. Esta resolución tiene un triple parámetro. Véanlo bien. Esta sentencia que dictó este juez tiene que cumplir con un primer ejercicio que llamamos legalidad, con un segundo ejercicio que vemos de este lado, que ya vamos a llamarle constitucionalidad. Y si nos vamos más adelante, podríamos hablar de un tercer ejercicio, y ese tercer ejercicio se llamaría convencionalidad. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Ok. Si tenemos... Lee, Sí, en la norma 3 entra la contradicción de las tesis. pudiese aplicar usted un tema de contradicción de tesis, por supuesto, porque al final de cuentas, la interpretación que ha realizado los órganos jurisdiccionales facultados para, pues de alguna manera, establecer criterios orientativos en resoluciones que resolvemos en amparo directo o en amparo indirecto. Por supuesto que tenemos ahí la contradicción de tesis. Gracias, Lee. Muy bien. ¿Vamos bien hasta aquí, compañeros? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Ok, entonces, todo esto es una regularidad constitucional, ¿eh? Todo es como un coche que se encuentra perfectamente funcionando. Vean el orden, reitero. Aquí está la norma de origen, aquí está la situación del conflicto, aquí está la situación que se materializó en esta Constitución. ¿Sale? Valores, principios, aspiraciones del pueblo mexicano. En esta Constitución damos origen a los poderes constituidos, los poderes derivados de la Constitución. Aquí tenemos el caso del poder legislativo. El poder legislativo tiene como función la creación de la ley, la norma número 2. Entonces, esta norma número 2 tiene dos supuestos que la fortalecen. Uno, fue creado por una autoridad competente. ¿Sale? 2, su origen lo tiene en la Constitución. ¿Vamos bien? Si esto funciona en perfecta armonía, hay regularidad constitucional. La norma 2 da fundamento a la actividad de un juez. Cuando el juez emite sentencia, está creando una norma 3. La norma 3 tiene su sustento en la norma 2, pero también en la norma 1. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Bien. Seguimos. Y bueno, tenemos un parámetro de constitucionalización del orden jurídico. Mis queridos maestros, reiteramos esta idea. Para hablar de un sistema perfectamente en armonía constitucional, entre comillas, tenemos un sistema rígido. Un sistema rígido en la cual nuestra Constitución no va a ser reformada por capricho político, sino esta Constitución de alguna manera establece su reforma por 2/3 partes de los integrantes del Congreso de la Unión y además por la cuestión de el voto de la mayoría de las legislaturas de los estados. Muy bien.
Ok, entre comillas cumplimos con ese parámetro, entre comillas, porque la crítica que hicimos es, ¿realmente hay esa rigidez cuando hay más de 600 reformas? ¿Sale? Esa es la pregunta que nos formulamos, ¿verdad? Siguiente punto, destacamos. La garantía tiene mecanismos que aseguran su supremacía. La garantía jurisdiccional de la Constitución. Entonces, aquí mencionamos. ¿Cuáles son algunos mecanismos que tiene la Constitución para mantener su supremacía? Solamente voy a mencionar algunos. Ahí va. Artículo 103 y 107. ¿Sale? El juicio de amparo. ¿Ok? Artículo 105, fracción 1. La controversia constitucional. Artículo 105, fracción 2. La acción de inconstitucionalidad. Por mencionar algunos supuestos de mecanismos para asegurar la supremacía de la Constitución. Voy a hablar del amparo. ¿Sale? Ahí va. Aquí tenemos el acto de autoridad. ¿Sale? Ahí voy, ¿eh? Ahí va. El acto de autoridad. Muy bien. Este acto de autoridad, si es contrario a la Constitución y este acto vulnera derechos fundamentales del gobernado, a través del juicio de amparo, vamos a combatir este acto, ¿sale? Y vamos a dejarlo sin efectos, restituyendo al gobernado en el goce de su derecho que fue vulnerado. ¿Está claro? ¿Vamos bien? Ok, ahí va. Seguimos y decimos, punto número 3. La Constitución tiene fuerza vinculante. Imaginen esto. Es como si yo les dijera que la Constitución tiene músculos. Ahí está. La fuerza de la Constitución. En este sentido, compañeros, todas las autoridades, todas, ¿vale? Ya sean federales, ok, locales y municipales, ok, todas las autoridades tienen la obligación de hacer valer la Constitución. A esto lo conocemos con el nombre de control difuso de constitucionalidad. Artículo primero de nuestra Constitución y contradicción 293, diagonal 2011, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A todas las autoridades. Es decir, les pongo un caso. Ahí va. Tenemos a esta jueza en materia familiar que va a resolver una controversia sobre guarda y custodia de un menor. A esta jueza en materia familiar le podemos pedir la aplicación directa de un precepto de la Constitución. ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces, ante esta jueza en materia familiar, estamos ejerciendo un control difuso de constitucionalidad. Muy bien. ¿Lo entendemos, maestros? ¿Está claro?
Muy bien. Ahí va. Siguiente punto. Punto número 4. Sobreinterpretación constitucional. A ver, es decir, nosotros como abogados postulantes, en asuntos que presentemos, ¿sale? Vamos a pedir la aplicación de la Constitución en cada asunto que presentemos. Y esto va a conllevar a que estos asuntos puedan ser resueltos por la Corte y se analice la constitucionalidad de los actos que cada uno de los abogados presenta en sus planteamientos ante los jueces. ¿Vamos bien? A ver, les voy a poner un ejemplo práctico. Ahí va. Muy bien. Este abogado hace un planteamiento de constitucionalidad en una controversia de naturaleza penal. ¿Sale? Ordinaria. ¿Sale? Pasa toda la fase de investigación, pasa toda la fase intermedia. Cuando contesta la acusación, plantea una cuestión de constitucionalidad y el asunto llega hasta juicio oral. Se le dicta sentencia condenatoria al representado de este abogado. Él se va a apelación y en la apelación vuelve a confirmar en la cuestión de constitucionalidad que este cuate planteó. ¿Sale? Es decir, el juez que resolvió esta controversia penal y la sala que conoce la apelación, además de resolver la cuestión de legalidad que se planteó sobre el delito que en su momento logró ser demostrado, también tiene que verificar la constitucionalidad que se plantea en este caso. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, este asunto necesariamente va a llegar a la corte. Vamos a ver. Ya tenemos una sentencia firme aquí. Nos vamos al amparo directo. En amparo directo, cuando el tribunal colegiado conozca de esta controversia, emitirá una sentencia. Pero como existe un parámetro de constitucionalidad, este asunto puede llegar a través de el recurso de revisión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien tendrá que resolver la cuestión de constitucionalidad que se ha planteado. ¿Vamos bien? Hacemos un ejercicio de sobreinterpretación constitucional. Punto número 5. Ahí va. Atentos, por favor. Punto número 5. Destacamos. La Constitución tiene una aplicación directa, ¿sale? Es decir, yo, por ejemplo, de esta Constitución, tengo a su vez otras normas que regulan de alguna manera ese acto. Es decir, tengo mi Constitución y por otra parte tengo el Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí está. ¿Sale? Muy bien. Y vamos a poner un ejemplo. Que ambos regulen una situación muy particular del proceso penal. Yo debería decir, no, es de que como esto se encuentra regulado aquí, pues no puedo aplicar la Constitución, o pudiese pedirle yo a la autoridad que aplique de forma directa la Constitución. ¿Tengo limitación o no, compañeros? ¿O puedo pedir la aplicación de la Constitución? Sí, ¿Puedo pedirla, verdad? correcto. Entonces, la Constitución puede tener una aplicación directa. Es decir,
pudiese decir, bueno, no aplico mi norma secundaria y solicito la aplicación directa de la Constitución. ¿Sale? Muy bien. Continuamos. Decimos en el punto número 6, la interpretación conforme de las leyes y demás actos de autoridad. A ver, atentos, por favor. Ahí va. Aquí tenemos el acto de la autoridad. Muy bien, aquí está. Este acto puede ser ejecutivo, ¿sale? Puede ser legislativo, puede ser jurisdiccional. En este ejercicio vamos a velar por la aplicación de la ley al caso concreto. Control de legalidad. Podemos subir un segundo escalón y hablar de un ejercicio de control de constitucionalidad, verificar que el acto se encuentra pegado a los parámetros de constitucionalidad. Punto número 3, control de convencionalidad. Es decir, el acto de autoridad ya pasé el primer filtro, pero también puedo hacer una revisión tanto en el ejercicio de constitucionalidad, pero también en el ejercicio de convencionalidad. A esto lo conocemos con el nombre de interpretación conforme. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Mis queridos maestros, la Constitución tiene influencia en todos los actos, ¿eh? No hay nada que se encuentre fuera del parámetro de constitucionalidad. Por eso decimos que la Constitución tiene influencia sobre relaciones políticas. Es decir, este acto de autoridad que vemos acá, es decir, vamos a meterlo como si estuviese en una caja de cristal y entonces es visible para todos. Ahí lo vemos. Ese acto tiene que actuar dentro del parámetro de la ley, dentro del parámetro de la Constitución, dentro del parámetro de los tratados internacionales. Hay que hacerlo efectivo. Hay que hacer que todo esto funcione en esta armonía. ¿Vamos bien? Nada oculto, ¿eh? Todo a la luz de la Constitución. Nada por debajo de la mesa, nada por ahí desviando algún recurso, no. Todos los actos a la luz de la Constitución, ¿sí? Y antes de irnos a receso, tomamos en consideración el siguiente comentario, maestros. Ahí va. La Constitución es el resultante de la adopción de la ley. Es decir, el Estado de Derecho Constitucional opera cuando el gobernado se somete de forma voluntaria, cuando se cumplen con las leyes, cuando hay regularidad de las mismas, cuando se respeta el orden. En ese momento podríamos decir que nos encontramos inmersos dentro de un Estado de Derecho Constitucional. Nos encontramos en perfecta armonía porque el gobernado entiende cuál es su función y por qué trabajamos en ese Estado de Derecho Constitucional. La autoridad sabe cuáles son sus obligaciones, la autoridad sabe cuáles son sus límites, pero el gobernado también de forma voluntaria se somete. El gobernado de forma voluntaria cumple. El gobernado de forma voluntaria se adhiere a los preceptos de la Constitución. Es un ideal, compañeros. Es una aspiración. Esperamos realmente llegar a ese punto. Esperamos realmente que se viva en esa armonía. En este momento, compañeros, es una utopía, ¿eh? En este momento no podemos hablar de que hay una gobernanza. Y entendamos esto, ¿eh? No todo es culpa del Estado.
También tenemos gran responsabilidad los gobernados. Mucha responsabilidad, ¿eh? Porque creemos que podemos salirnos con la nuestra. Creemos que podemos infringir la norma. Creemos que podemos cerrar una carretera. Creemos que le podemos gritar a la autoridad sin ninguna consecuencia. Creemos que podemos dañar las instalaciones digamos, el patrimonio público. Y no, compañeros, también tenemos límites como gobernados. Y mientras no entendamos eso, pues difícilmente vamos a trabajar dentro de este Estado constitucional. Es la suma de todos los integrantes, ¿eh? Es la suma del gobierno, pero también es la suma del gobernado. Ahí tenemos ese parámetro. Muy bien, maestros, entonces, con esto vamos a hacer una pequeña pausa de 15 minutos para que se estiren un poco, tomen un cafecito y ahorita regresamos exactamente cuando concluya nuestra cortinilla, compañeros. Continuamos con nuestra actividad. ¿Les parece bien, maestros? ¿Sí? Muy bien, entonces, exactamente, mis queridos maestros, 15 minutitos, regresamos en un momento, ¿eh? Cuando lleguemos al segundo cero de nuestra cortinilla, seguimos con nuestra sesión. Buen provecho, disfruten un café, ahorita regresamos.